Diferencia entre cuerpo, el campo, y Atman, el conocedor del campo. Voy a hacer un comentario sobre los versos 1 y 2 del capítulo 13 del Bhagavad Gita. Este capítulo 13, que se llama el yoga del campo y del conocedor del campo, en sánscrito Kshetra Yagna Vivaha Yoga, es fundamental para profundizar en el Jnana Yoga, el camino del conocimiento. Y también os diré que es uno seguramente de los más complejos de entender. En este capítulo se analiza profundamente lo que es el verdadero conocimiento, el jnana. Para el aspirante al camino del jnana marga, es decir, los últimos capítulos del Gita, el jnani yogi, este capítulo es fundamental. Este comentario se basa en una de las traducciones del Gita que he hecho, que aquí la podéis ver, que es el Gita Marankandam de Swami Vidyaprakashananda. Es una versión pues que cada uno de los versos tiene unos amplios comentarios y aparte están, como podéis ver aquí, están en sánscrito, están en inglés, están en español. Y recordar que también hice otra traducción del Bhagavad Gita, que es el Bhagavad Gita de acuerdo a Gandhi, que lo podéis encontrar en el libro Yoga de la Sabiduría, que lo tenéis en Amazon. Bien, Krishna nos va a explicar fundamentalmente en este capítulo la diferencia entre cuerpo y mente, lo que es el campo de la experiencia, el kshetra, el no yo, el hombre aparente, y por otra parte Atman, el alma inmortal, lo que él llama el conocedor del campo. Y ese es el verdadero yo, el hombre real. El alma reside en el cuerpo, el campo. El jiva, es decir, el hombre real que reside en el interior del hombre aparente, el verdadero conocimiento entonces es el conocimiento del campo y del conocedor del campo, es decir, saber que nuestro cuerpo es finito y nuestra alma inmortal. Este capítulo se inicia con la siguiente pregunta de Arjuna y os leo: Prakriti y Purusha, el campo y el conocedor del campo, el conocimiento y lo que debe ser conocido. Todo esto deseo aprender. Y la respuesta de Krishna fue: este cuerpo, tu cuerpo, se llama el campo, Kshetra, y quien lo conoce es llamado el conocedor del campo, Kshetra Yagna, por quienes disciernen la verdad sobre ambos. Ya hemos dicho, Kshetra significa campo, representa el cuerpo y la mente. Pero la pregunta es, ¿por qué Sri Krishna usa el término campo y no cuerpo? El uso de campo yo creo que puede confundir bastante a aquellos que están estudiando este capítulo, pero hay una razón, vamos a verla. El trigo, el maíz, la cebada, todo esto necesita de un campo para ser cultivado. De igual forma, el cuerpo del ser humano es necesario para cultivar la semilla del conocimiento. Todo, absolutamente todo lo que hagamos, meditar, pensar, hablar, actuar, practicar austeridades, las tapas o la práctica espiritual, todo hay que realizarlo con el cuerpo. Por tanto, el cuerpo, el kshetra, es el campo para el crecimiento de la semilla del dharma y del conocimiento, del jnana. ¿Qué abarca el campo, el concepto de campo, de kshetra? Pues representa todo aquello que cambia, o en términos de la filosofía Advaita Vedanta, todo lo que es irreal, es decir, todo lo que está bajo el dominio de Maya, todo el conjunto de nombres y formas, o en términos occidentales, todo lo que está sometido al tiempo, al espacio y al principio de causalidad, que incluye cuerpo físico, cualquier tipo de emoción, alegría, miedo, enfado, tristeza, pensamientos, el entorno que nos movemos, el trabajo, la familia, la salud, la economía, las creencias, los hábitos, los deseos e incluso el ego. Es decir, todo lo que es impermanente. Si piensas que estás estresado, en realidad estás experimentando estrés en tu mente. Y esto es importante tenerlo claro. Pero en ningún caso tú eres el estrés. Y entender esto es vital. Ni el cuerpo humano ni la mente pueden alcanzar el verdadero autoconocimiento, el Atman Jnana, la realización de nuestra alma infinita. Y hay una razón, es porque son inertes, no tienen la capacidad de conocerse a sí mismos, de autoconocerse. Un mueble no puede conocerse a sí mismo. Sri Krishna ya nos lo había explicado en el verso 25 del capítulo 2, el Sankhya Yoga. Y decía, Atman es incognoscible por los sentidos, inconcebible por la mente e inmutable. Sabiendo esto, no debes afligirte por tu cuerpo. Pero dentro de este cuerpo, de este campo, de este kshetra,
Existe una consciencia, un Atman, que sí que es capaz de conocer el cuerpo. Esta conciencia es el conocedor del campo, permaneciendo siempre inmutable ante las modificaciones del cuerpo, los sentidos y la mente. Es como un testigo puro, inteligente, inmortal, que está como aislado de las modificaciones del cuerpo. Esta conciencia tuya ha estado ahí desde tu infancia, nunca cambia, nunca se altera, nunca juzga, y aunque todas tus circunstancias, tu campo cambien, Atman es inmutable. En definitiva, es la inteligencia del hombre la que tiene el poder de cognición. Esa inteligencia es el conocedor del campo. Kshetrajna es la inteligencia pura. Muchísimas gracias, espero que te haya gustado este vídeo, le des un like, te suscribas o lo compartes con quien lo desea. Soy Pedro Nonell. Muchísimas gracias.